Muy bien, chicos, en esta segunda parte vamos a resolver la práctica dirigida que está en la página número 21. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? Como dijimos, magnitudes derivadas son las que no son fundamentales. Vemos aquí que la única fundamental viene a ser el tiempo, ¿no? El tiempo, que es una fundamental que no depende de nadie. Segunda pregunta. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Como dijimos, una magnitud derivada viene a ser las que dependen de las fundamentales. Masa fundamental, longitud fundamental, tiempo fundamental, temperatura también. La única es la velocidad. Pregunta 3. En el sistema internacional, la rapidez se mide en, dijimos que la rapidez es metros por segundo. Pregunta 4. La unidad de la fuerza en el sistema internacional, ¿cómo se definía la fuerza? Masa por aceleración, y se le denotaba con la símbolo de Newton. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una magnitud física derivada? Física derivada que depende de la fundamental. ¿Cuál será? Muy bien, la rapidez, ¿no? Porque la rapidez es metros por segundo al cuadrado. Pregunta 6. ¿En qué alternativa no encontramos una magnitud física derivada? ¿En dónde encontramos una magnitud derivada? Aquí, aquí, aquí y aquí. Pero la intensidad de corriente es fundamental. Por eso esa es la respuesta. 7. La unidad de la energía en el sistema internacional, dijimos que la energía tiene la misma unidad que el trabajo y ambas están medidas en Joule. Pregunta 8. Marcar con verdadero y falso. 1. Pascal es la magnitud física derivada. Pascal mide la presión y la presión es una magnitud física derivada, ¿no? Entonces es verdadero. 2. Las unidades fundamentales son metro, gramo y segundo. A ver, metro sí, gramos no, porque la masa tiene como unidad al kilogramo, no al gramo, sino al kilogramo, entonces sería falso. 3. La fuerza es una magnitud física derivada. Obviamente que sí, la fuerza es una derivada que depende de la masa y de la aceleración. Respuesta A. 9. Número 1. La candela es la unidad de la magnitud física fundamental. ¿Sí? La intensidad luminosa que se mide en candela está dentro de las fundamentales. 2. La cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental. No, porque la masa está en kilogramos y la cantidad de sustancia está en mol. Entonces es falso. El Newton no es una magnitud fundamental. Verdadero, porque la fuerza es derivada. Clave A. Problema 10. El calor es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo y que se encuentra a alta temperatura. Nosotros debemos concentrarnos en la primera parte donde me dice que el calor es una energía. Entonces el calor tiene la misma magnitud que la energía. Y nosotros dijimos que la energía se mide en Joule. Muy bien. Siguiente. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Bueno, entonces revisando, la carga eléctrica es derivada, ¿no? Porque las demás son fundamentales. 12. En el sistema internacional, el volumen es metros cúbicos, ¿no? Pregunta 13. ¿Qué alternativa presenta
una magnitud física fundamental. ¿Cuáles de todas estas opciones es una magnitud fundamental? ¿Quién será? La temperatura. Muy bien. 14. En el sistema internacional, la energía mecánica tiene como unidad de medida al... Otra vez, me dice energía. La energía tiene unidades al joule. Siguiente. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es... La aceleración dijimos que se mide en metros por segundo al cuadrado. Pregunta 16. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? ¿Cuál de estas es derivada? Presión, fuerza entre área, Newton, masa por aceleración, Joule, fuerza por distancia, Pascal, fuerza entre área. Entonces todas son derivadas. Clave, todas las anteriores. 19. ¿Qué alternativa presenta una unidad fundamental en el sistema internacional? Unidad fundamental. Si yo digo longitud, esto es una magnitud fundamental. El tiempo es una magnitud fundamental, cuya unidad es el segundo. De la longitud, su unidad es el metro. La masa es una magnitud fundamental, cuya unidad es el kilogramo. Entonces, de todas estas, ¿quién es unidad? El metro. Muy bien. En la 18, en el 1 me dicen, ¿la velocidad es una magnitud física fundamental? Falso. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de la distancia y del segundo, ¿no? Y del tiempo. 2. El watt es una magnitud física derivada. Efectivamente sí, porque el watt mide la potencia. Entonces esto es verdadero, ¿no? Primera, falso. Segunda, verdadero. Y la tercera, la masa es una magnitud física fundamental, verdadero. Clave la E. Bien, terminamos con estos dos problemas. Escribir verdadero y falso. Las magnitudes físicas derivadas dependen de las magnitudes físicas fundamentales. Sí, ese es el concepto que vimos, verdadero. 2. El segundo es unidad de tiempo en el sistema internacional, verdadero, ¿no? El tiempo tiene como unidad en el sistema internacional al segundo. 3. El centímetro es unidad de longitud. El centímetro no, el metro es unidad de longitud. Falso, ¿no? Entonces la clave sería la A. 20. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido sufre una fuerza. Esta es la palabra clave. Una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Entonces el empuje viene a ser una fuerza. La pregunta es, en el sistema internacional, el empuje se mide en lo mismo que se mide la fuerza. ¿En qué? En Newton. Muy bien. Eso sería toda la práctica dirigida. Ustedes lo van a resolver en su cuaderno, la domiciliaria. Muy bien. Hasta la próxima clase, chicos. No se olviden revisar las actividades que se les está dejando. Nosotros nos vemos en la siguiente clase.